Buenas noches, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a una noche más de lectura, donde estamos leyendo el libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este es un libro que ya hemos venido avanzando varias semanas con la lectura y que nos permite poder seguir aprendiendo temas muy importantes para nuestro desarrollo personal. Vamos a iniciar la lectura, como siempre, dando una pequeña introducción. Hoy día vamos a entrar de lleno a la lectura para poder avanzar con el aprendizaje que ayer quedó pendiente. Ayer habíamos iniciado con una parte importante e hicimos una pausa para continuar el día de hoy. Recordarles que este libro nos está entrenando de forma clara y precisa con muchos ejemplos que nos va mostrando la autora de cómo nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de felicidad va a cambiar conociendo el funcionamiento de nuestra mente y también de nuestro cerebro. Esto también va a beneficiar a la larga en nuestras relaciones de vida, además de que va a mejorar nuestra salud física y mental. Vamos a iniciar con la lectura y voy a compartir el material virtual para que podamos empezar. Recordarles siempre, si tienen el material, el libro virtual, que tengan a la mano algún puntero, lo puedan ir marcando con alguna señal en su tablet, en su laptop, en su computador, para que de esta forma no se pierdan visualmente. Leer a veces es un poco cansado, es por eso que es importante ayudarnos, además de tener un cuaderno de notas que nos permita ir recordando, ir anotando puntos importantes que hoy día vayamos leyendo. Bienvenida, señora María, señora Alicia, Jenny, gracias por su presencia cada noche. Vamos a empezar. Ayer hemos empezado viendo el esquema de la realidad. Estamos en la página, esto es en la página 99 del libro virtual. Y la autora nos mostró este gráfico que parecía un poquito confuso por toda la información que lleva. En este gráfico nos quiere demostrar cómo es nuestra realidad, cómo nuestra mente forma la realidad que nos acompaña. Lo mejor es que la autora va a desmenuzar este gráfico a través de analizar cada uno de los puntos. Y vamos a empezar hoy día con el análisis del sistema de creencias, que es un factor importante en nuestro estado de ánimos. Ayer la lectura nos llevó a conocer cómo se relaciona, de dónde surge y lo importante es que nosotros detectemos dónde nacen esas creencias que venimos jalando a través de los años. Entonces empecemos con la lectura del sistema de creencias. ¿En qué consiste el sistema de creencias? Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo. Bien sea porque has llegado tú solito a esa conclusión o porque desde niño o incluso de adulto no han parado de repetírtelo. Yo soy así. Siempre he tenido mal despertar. Me cuesta la gente. Me da miedo volar. No se me van bien los deportes. Estas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Están íntimamente ligadas a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser de tipo consciente. Me doy cuenta. O de tipo inconsciente, porque llevan toda la vida ahí. Ese sistema de creencias incluye los valores que matizan la manera que tenemos de sentir, actuar y reaccionar. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. A veces los adolescentes fuman y beben a temprana edad porque se sienten más adultos. Existen otros factores que influyen en comenzar a beber, pero una causa muy común es la inseguridad, el hecho de que haciéndolo se sienten más aceptados a nivel social. Sabiendo que es malo para la salud y que perjudica profundamente, su creencia inconsciente sobre ellos mismos ante el alcohol o el tabaco se impone a los riesgos racionales que estos implican. Y una pausa en este momento para recordar o traer al presente cuáles son aquellas creencias que nosotros venimos llevando día a día.
Y aquí diferenciar cuáles son esas creencias conscientes, nosotros nos damos cuenta que efectivamente no nos llevan por un buen camino, o inconscientes que desde niño, adolescentes nos han venido repitiendo y que para nosotros es de lo más normal. Es importante que conozcamos cuáles son nuestras creencias, sí, porque puede ser que ahí esté un gran factor de bloqueo de nuestros miedos. Continuemos. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre esto? El sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente que nunca nos cuestionamos y que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones a esta. Estas creencias son universales. Las tenemos sobre el mundo en general, sobre los demás, sobre nosotros mismos, los conceptos, las ideologías. Cuando las cosas no salen nunca como esperamos o sufrimos siempre por todo lo que nos rodea, si nos sentimos radicalmente inadaptados, quizás es que primero deberíamos analizar cómo está construido nuestro sistema, nuestra visión del mundo. Sí, en efecto, a mí también esta parte me sorprende un poco porque es un sistema de creencias. Y cuando hablamos de sistema, de la palabra en sí, estamos hablando de un organismo que tiene varias partes incluidas. Es importante que tengamos sistemas así como tenemos hábitos en nuestra vida, pero tener un sistema de creencias está yendo más allá de simplemente una cosa que creamos. Es algo que realmente puede redirigir nuestra vida. Aquí el libro nos remarca, hay que saber analizar cómo está construido ese sistema dentro de nosotros de creencia. Continuemos. Quizás sorprendamos en nosotros creencias que limitan nuestro crecimiento interior. No tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque quizá así mejores tu capacidad de percibir la realidad y puedas enfocarte en tu mejor versión. Algunas de esas creencias obstaculizan seriamente nuestra capacidad de lograr objetivos o de afrontar desafíos de forma sana, debido a que bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Sigamos. Cerramos el capítulo Sistema de Creencias. Recordemos reflexionar cuál es nuestro propio sistema de creencias, cuáles son esos bloqueos que venimos jalando de manera consciente o inconsciente. Y ahora, dentro del marco del cuadro que nos muestra la autora, vamos a leer sobre el estado de ánimo. Creo que el tema en sí, nosotros ya conocemos a qué nos referimos cuando hablamos de estado de ánimo. ¿Y qué influye en nosotros para que ese estado cambie? Circunstancias externas, el sueño también, drogas, actitud, salud, la personalidad y bioquímica. La felicidad, hemos insistido en ello a lo largo de estas páginas, no depende de la realidad en sí, sino de cómo yo interpreto esa realidad. Aquí, el estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Un ejemplo frecuente. Estás feliz porque tu equipo ha ganado la Champions League. Champions League es un torneo deportivo en Europa. Si te encuentras al día siguiente con tu jefe, que es de tu mismo equipo y con el que tienes una mala relación, probablemente le mires con ojos menos críticos y seas capaz de entablar una conversación amable y divertida. Si por el contrario tu equipo pierde y te llama tu hermano, que es fans del equipo contrario que ha vencido, para comentarte la derrota, quizás ni siquiera le contestes el teléfono, que lo apagues y que te metas en tu cama sin cenar. ¿De qué depende el estado de ánimo? Existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo.
No quiero hacer excesivamente extensas estas páginas, ya que este apartado daría para un libro entero. Expondré de forma sencilla estas ideas. ¿De qué depende el estado de ánimo? Punto número uno, la autora nos va a hablar sobre el consumo de drogas y alcohol. El consumo de estas sustancias perjudica seriamente a la salud mental. Uno de los principales efectos es una alteración grave en la percepción de sensaciones y estímulos. Todos conocemos personas que, tras ingerir alcohol, se encuentran más sensibles y vulnerables, y por ello hay que tener cuidado con sus reacciones y comentarios. El consumo frecuente o la adicción a estas sustancias alteran profundamente el estado anímico y la interpretación de la realidad que perciben quienes consumen. El punto 2, la bioquímica o la genética. Este punto es importante porque es algo con lo cual nosotros nacemos. Existen personas que son propensas a deprimirse o a hundirse debido a factores genéticos o a padecer previamente enfermedades severas, tipo trastorno bipolar, depresiones recurrentes, estados de ansiedad generalizados. También influyen los estados hormonales que generan vulnerabilidad en la mujer, trastorno premenstrual, puerperio. Es probable que individuos que provienen de familias con varios miembros con depresión tengan un estado anímico más frágil y sensible a acontecimientos del entorno. La salud física y las circunstancias externas. Si estamos atravesando un momento profesional difícil o una dolencia física fuerte, ello influye en la manera en la que percibimos la realidad porque nuestro estado de ánimo está más sensible y vulnerable. Cuando llega la enfermedad, una época dura o una situación extrema en nuestras vidas, el ser consciente de que uno no es plenamente objetivo ayuda a no ser tan duro con la realidad y con los que te rodean. Punto 4. El tipo de personalidad. En este apartado exponemos desde trastornos de personalidad severos, límite evitativo, esquizoide, a rasgos de personalidad marcados que influyen profundamente en el estado anímico. Por ejemplo, los jóvenes con trastorno de personalidad límite, impulsividad, inestabilidad emocional, miedo intenso al abandono, autolesiones, baja tolerancia a la frustración, sufren altibajos emocionales intensos, interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Todo ello hace que, lejos de actuar racionalmente, sus reacciones muchas veces estén guiadas por la agresividad y la rabia. Aquí estamos hablando de personas con trastorno de personalidad límite, que estos están muy relacionados con la psicología, con la neurociencia del cuerpo y que tienen que ser diagnosticados. Conseguir que disfruten y que mantengan un equilibrio interior exige trabajar de forma importante su personalidad, desde farmacoterapia a psicoterapia individual y grupal. Otro tipo de personalidad que tiende a sufrir es la denominada paz, personalidad altamente sensible. No se encuentra hoy en el DSM-5, no está en el manual de los trastornos mentales, pero existe y tenerla genera importantes efectos en quienes la padecen. Hemos tenido un capítulo especial en uno de los libros de Marian Rojas que hemos leído sobre personalidad paz. Inclusive nos dio un cuestionario, una guía para poder determinar si estábamos dentro de este grupo. Acá lo remarca, no está dentro considerado aún como un trastorno mental, pero ya está comprobado que sí existe y sus consecuencias también están relacionados y afectan la personalidad de la persona. La personalidad de la persona, valga la redundancia. Ahora vamos a conocer el caso de Ernesto. Ernesto es un paciente que acude a mi consulta por ansiedad. Los episodios comenzaron en la universidad con los exámenes, pero ahora los padece en multitud de lugares y situaciones. A esto se le añade que reconoce ser una persona depresiva. Lo detalla de esta manera.
Sin motivo aparente, estoy en un lugar y necesito marcharme. Me pongo nervioso y ya no disfruto. Tiene varias tiendas de ropa para hombre, un negocio familiar en el que trabaja con su mujer. Tiene dos niños pequeños, se describe como alguien tendente a entristecerse con facilidad. Admite tener muchos altibajos de los que desconoce la causa. Le pido, tras la primera consulta, que se fije y anote sus peores momentos para intentar analizar las razones que lo llevan a tener bajones diarios. Cuando acude de nuevo a consulta, me comenta, vas a pensar que estoy peor de lo que estoy. Sonrío. Es una frase muy repetida en la consulta cuando a alguien le avergüenza contar alguna manía o un pensamiento curioso. Él me explica que tras muchos años se ha dado cuenta de que la decoración de los sitios y la forma en la que viste la gente lo alteran profundamente. Me detalla con todo lujo de matices que un día en casa de sus suegros vio que la pared estaba desconchada y al instante sintió que necesitaba marcharme de ahí y no podía soportarlo. Me señala que los lugares, si no están cuidados, desprenden algo negativo y me bloqueo. Añade que igual le ocurre con formas de vestir, con ruidos o con olores. Necesito que la gente cuide los detalles y que sea educada. Si no, prefiero no estar en esos lugares. No disfruto. Añade que si va a cenar con su mujer y no le agradan sus zapatos o su vestido, soy incapaz de ser cariñoso. Me vuelvo arisco y quiero volver a casa lo más antes posible. Me comenta que se sobresalta con facilidad ante ruidos estridentes o estímulos poco armónicos. Descubre en el interior de Ernesto una persona con una sensibilidad a flor de piel. Lo que padece Ernesto se denomina paz, personalidad altamente sensible. Aquí tiene una personalidad altamente sensible muy llevada al extremo. Es un caso muy profundo, lo que se está contando la autora de su paciente Ernesto. Aquí vamos a conversar, vamos a leer un poco precisamente sobre paz, personalidad altamente sensible. ¿Notas que te preocupas por los demás más de lo normal? ¿Buscas constantemente la tranquilidad y el sosiego? ¿Te alteran los lugares caóticos? ¿Percibes la realidad intuitivamente de forma más profunda que la gente que te rodea? Respondamos mentalmente a estas preguntas y continuemos. Estos son algunos de los rasgos de las personas paz, individuos que poseen un sistema nervioso más sensible y que perciben con mayor intensidad los cambios y detalles del entorno. Un exceso de estimulación les perturba profundamente. Probablemente este tipo de personalidad haya existido siempre a lo largo de la historia, pero solo ha salido a la luz y se ha estudiado recientemente. También puede ser que los casos sean más frecuentes debido a que vivimos en la sociedad más hiperestimulada de la historia y por lo tanto es más sencillo que los sentidos de ciertas personas se saturen con más facilidad. Estas personas son especialmente intuitivas, pero un mal control de sus emociones o una falta de conciencia del tema puede abrumarles y llevarles a bloquearse. Pasemos a detallar algunas características. En la primera, sienten con mayor intensidad. Captan minuciosamente la realidad con mayor intuición. Poseen una gran capacidad de observación. Se fijan en todos los detalles de un cuarto, en la ropa, en el arte, la climatología o el estado de ánimo de otros. Tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Poseen una gran empatía y son capaces de ponerse en el lugar de otros, preocupándose mucho por los demás. Se emocionan con facilidad.
Existe un componente de timidez en muchas de estas personas. Suelen medirse más y ser más cautelosos antes de enfrentarse a una situación o un reto. Necesitan mucha seguridad antes de tomar una decisión o embarcarse en un proyecto, por lo que previamente recaban muchos datos y solo deciden después de un meticuloso análisis. A su vez, estas personas procesan la información con mucha sutileza y profundidad. En ocasiones son perfeccionistas, ya que valoran los detalles en gran medida. Valoran mucho la educación y son especialmente cuidadosos. Son más sensibles a las críticas. Les cuesta aceptar que se les diga cosas negativas. Captan con mayor intensidad matices, ruidos, olores, temperaturas. Existe tanto en hombres como en mujeres. Si bien en mujeres parece ser más frecuente, la realidad es que en los últimos años ha crecido esta sintomatología en hombres, quienes en muchas ocasiones no saben cómo adaptarse a esta sensación. Algunos desarrollan con más frecuencia ansiedad o depresión por ser más vulnerables al mundo exterior y al interior. Todas estas características, quizás nos sintamos identificados con algunas de ellas. Es importante hacer un análisis exhaustivo de cómo nos sentimos en estas situaciones. Nuevamente remarca aquí el autoconocimiento. Tengamos tiempo y paciencia para poder ver si nos sentimos identificados con alguna de estas características y si es que alguna de ellas ya sobrepasa nuestra gestión emocional, nuevamente recordarles que nunca está de más pedir ayuda profesional. Continuemos. Estas personas tienen que aprender a adaptarse, conocer los sitios que les limitan más o el tipo de persona o ambientes que tienden a bloquearles. En el caso de los hijos hay que aprender cómo tratarlos sin realizar un exceso de sobreprotección, pero sí entender sus desmedidas reacciones ante algunas circunstancias. El factor número 5 es el sueño. Este apartado adquiere una especial relevancia. Pasamos, o deberíamos pasar, un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo, durmiendo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Entramos en el mundo de la noche y del sueño. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos, uno se levanta en la mañana con la sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, fallos de la atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta de sueño afecta incluso al sistema inmunológico. El sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la recuperación y de la fabricación de linfocitos, se ve debilitado y alterado profundamente. Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida es necesaria medicación de la vida, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales en el cerebro. Contamos con los primeros estudios longitudinales sobre las consecuencias de abusar de estos fármacos para dormir. Las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam y sus derivados, entran en el organismo e inducen el sueño, cada una con su mecanismo de acción.
pero sostenidas en el tiempo generan a la larga tolerancia, abuso y dependencia. La retirada es, en la mayor parte de los casos, un problema. El sueño es fundamental porque es básico para renovar algunas zonas del cerebro, entre otras, el hipocampo, que es decisivo para la memoria y el aprendizaje, y que regula a varios niveles el miedo. Durante la noche se construye la memoria y se reviven los aprendizajes del día. Por eso los estudiantes que duermen mal realizan peor los exámenes. Cuidado con los que pasan la noche en vela con un atracón de horas de estudio, aguantando a base de cafeína. Quizá al día siguiente salven el aprobado, pero su cerebro no ha consolidado lo aprendido en la noche. Simplemente ha tirado de la memoria a corto plazo para salir del paso. Durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia. Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres o positivos antes de acostarse. Esta parte es muy bonita, yo la estoy practicando porque en algunas etapas suelo tener alguna alteración del sueño y estoy practicando ya hace varios meses justo a raíz de los últimos libros que estamos leyendo de Marian Rojas, donde ella se enfoca mucho en en buenas horas de descanso, entre otros, en traer a la mente pensamientos alegres o positivos. Y eso me está ayudando mucho. Les recomiendo que podamos probar si en alguna ocasión tenemos estos despertares de la nada o quizás nos cuesta un poquito dormir, que a veces puede pasar porque en la noche viene la carga de pendientes, de estrés y la mente siempre está en actividad. Y tengan ahí ustedes siempre su reserva como un espacio especial, como si mentalmente abrieran su catálogo de fotos del recuerdo y comenzaran a recordar momentos felices, no ayudándose de este catálogo de fotografía del celular, sino mentalmente. Esto es importante para poder entrar en un sueño más cálido. Ahora vamos a leer este caso que se titula Una curiosidad. ¿Por qué despierta el café? Curioso, pero muy interesante. Veamos. Cualquier actividad que realizamos, trabajar, estudiar, practicar deporte, moverte, requiere el uso de energía. ¿Cómo se llama la energía del cuerpo? Se denomina ATP, adenosín trifosfato. Cada célula se alimenta de estas moléculas que provienen principalmente de aquello que ingerimos. Cuando realizamos ejercicio, trabajamos, estudiamos, pensamos, hacemos uso de ese ATP, que es la energía del cuerpo, y que el cuerpo va consumiendo poco a poco. Cada vez que empleamos una molécula de ATP, de energía, esta se rompe y se divide en dos, la molécula de fosfato y otra de adenosina. Esa molécula denominada adenosina es importante para nuestro descanso, pues es una sustancia que induce al sueño. El cerebro consta de receptores sensibles y especializados para la adenosina. Si los niveles de esta molécula son elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será más profundo. El cuerpo, que es muy sabio, emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras el esfuerzo, el ejercicio, el estudio. Existen otras moléculas responsables del proceso de reposo, pero los niveles elevados de adenosina poseen una gran repercusión en el sueño y nos ayudan a descansar mejor. ¿Cuál es el rol del café? Aquí entra en juego la famosa cafeína, la molécula antisueño por antonomasia. Fue descubierta por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1819. Posee una gran similitud con la adenosina.
Es lo que se denomina una antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Es decir, al consumir cafeína, bloqueamos los receptores del cerebro sensibles a la adenosina. En ese momento el cerebro ya no recibe la señal de que tiene sueño, por lo que aguantará más tiempo despierto, trabajando o realizando alguna actividad. Qué importante saber este dato sobre el café. En efecto, cuando queremos estar más activos en el día, la recomendación clásica es café. Y tomamos café no solo por su rico sabor, por su rico aroma, sino también quizás queriendo tener un shock de energía. Y ahora sabemos qué es lo que hace la cafeína, pues bloquea ese receptor en el cerebro que es sensible a la adenosina, y la adenosina son estas moléculas que son energía en el cuerpo y que nos inducen luego de emplearlas a un cansancio, a un descanso profundo. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano en general necesita 4 o 5 ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a 90 minutos. 90 minutos de 4 o 5 ciclos de sueño. ¿Cuánto sería el total? Un ejemplo que seguro te ha sucedido en alguna ocasión. Te despiertas en medio de la noche, con sensación de estar despejado. Te vuelves a dormir y cuando te levantas por la mañana con el despertador, te sientes aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Está relacionado con los ciclos del sueño. Existen 5 fases. La 1 y la 2 son de un sueño ligero. La 3 y la 4 son del sueño profundo. Y la quinta fase, ya la fase REM, en sus iniciales en inglés, Rapid Eye Movement, que es ahí donde uno sueña, donde uno tiene los sueños, cuando estamos en la fase REM. Cada ciclo dura, como hemos dicho, unos 90 minutos. 60 o 75 minutos de las fase 1 a 4, más 20 minutos de la fase 5. La ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino los ciclos del sueño realizados. Qué interesante esta parte, voy a volver a repetir esto del ciclo del sueño. Cada ciclo dura unos 90 minutos. 60 o 65 minutos están en la fase 1 a la 4, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo. Y 20 minutos adicionales que estamos en un sueño profundo, que es más que profundo, ya es la fase REM. Muy cortita, 20 minutos nada más en la fase REM donde nosotros empezamos a soñar. Y aquí nos remarca que la ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino de los ciclos de sueños que hayamos realizado. Un truco puede ser la utilidad, un truco puede ser de utilidad si tus fases del sueño son regulares, es este. Busca una hora para levantarte, que vaya de hora y media, el tiempo aproximado de un ciclo, en hora y media. Hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media. Todo depende si necesitas madrugar, si tienes un viaje, si cuentas con menos tiempo o estás aprendiendo a gestionar tu sueño. Pongamos un ejemplo. Si te acuestas a las 12 y pones el despertador a las 7:30, te costará menos despertarte e incluso notarás que tu cerebro se activa con facilidad y mayor frescura. Si pones tu alarma a las 8, aunque duermas más, curiosamente, te supondrá un mayor esfuerzo levantarte. Tu despertador habrá sonado en plena fase de sueño profundo. Qué interesante, chicas. Hay que entonces calcular que la cantidad de horas que durmamos vaya de hora y media, como nos pone el ejemplo. Nos acostamos a las 12, entonces despertador 7:30, 8:30, 6:30.
Eso va a hacer que nos cueste menos despertarnos y que el cerebro se active con facilidad que si termináramos en un horario par, por así decirlo. Ahora, cada persona es un mundo y sus ciclos se ven afectados por factores como el ejercicio, el estrés, la medicación o el alcohol. Todos conocemos a alguna persona que duerme menos de 5 horas y que funciona y que se encuentra en condiciones óptimas para trabajar. Por eso los ciclos del sueño de cada cual merecen ser estudiados individualmente para adaptar a ellos nuestros horarios. Y esto es cierto, hay personas que ya por la rutina diaria de años de trabajo pueden dormir 5 horas, 6 horas y estar al día siguiente totalmente activos. Como hay personas que necesitan sus 8 horas justas para recién sentir que pueden iniciar un día totalmente con optimismo. Si no, los efectos pueden ser contraproducentes. Es por eso que acá, qué bueno que tengamos esta parte muy remarcada. Cada persona es un caso individual distinto. Continuando con el sueño, vamos a conversar, vamos a leer ahora sobre higiene del sueño. 5 consejos para dormir bien. Esta parte me va a encantar, espero que a ustedes también. Vamos a ver el primer consejo. Vamos a prestar mucha atención para ver si los estamos aplicando, adaptarnos a nuestra rutina e iniciar ya hoy día mismo si es que es posible. El primero es, prescinde de los dispositivos antes de dormir. Esta parte es un poquito difícil si tenemos esta costumbre, pero vamos a buscar adaptarlo con la lectura que nos da la autora. Cuidado con la pantalla, con los videojuegos, con las redes sociales. Antes de meterte en la cama. Existen varios estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de una pantalla, un teléfono, una tablet, los smartphones, antes de acostarte. Un estudio publicado en el 2014 por la revista British Medical Journal, realizado a 9.846 adolescentes entre 16 y 19 años, demostró que el uso de la pantalla alteraba el patrón normal del sueño. Cuanto más se emplea un dispositivo antes de dormir, mayor es el riesgo de descanso defectuoso. El problema radica en el Sleep Onset Latency, SOL en sus iniciales, es decir, el tiempo empleado en quedarse dormido. La luz azul del aparato obstaculiza la secreción de la hormona del sueño, que es la melatonina. Los estudios afirman que esta luz disminuye hasta el 22% de la producción de melatonina. Algunos dispositivos ya cuentan con modo noche, donde la luz que emite la pantalla es filtrada y afecta de forma mucho menos intensa a la melatonina. Esto es importante, ustedes probablemente ya lo tienen en su celular adaptado. Yo lo tengo todo el día, no solamente en la noche. Tengo el modo noche en el celular que hace que la luz sea menos intensa. Así que si no lo tienen aún activo, busquen en su celular el modo noche para que lo tengan ya habilitado. El segundo consejo es cuidado con los estímulos emocionales. Una conversación que te inquieta, una cena que termina en un conflicto, una discusión acalorada con tu pareja, son ingredientes para que esa noche no descanses de forma adecuada. Si ves una película que te aterra o las noticias que te perturban, replantéate lo último que llevas a tu vista. Replantéate lo último que llevas a tu vista y a tu mente antes de acostarte. Cada persona es un mundo para el tema del descanso. Hay gente que se duerme incluso en plena película de acción y otros que no consiguen descansar por culpa de estímulos casi imperceptibles. Lo importante es que tú te conozcas y que aceptes que hay etapas de tu vida en las que estás más vulnerable y para no perjudicar la calidad de tu descanso, deberás prestar más atención a las emociones que afectan a tu sueño. Atención en este segundo punto, entonces, vamos a ver qué es lo último que ven nuestros ojos, las últimas emociones que estamos experimentando en el día
porque son fundamentales para un mejor sueño, para un sueño más rápido. Así que cuidado con estímulos emocionales. El tercer consejo que nos da la autora es cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Sé que esta parte también podrá ser un poquito complicada si estamos en épocas quizás de estrés laboral, familiar, de salud, etc. Vamos a ver la recomendación. Dice, cuidado con repasar todo lo que te preocupa dentro de tu cama. Intenta no anticipar todo lo negativo que ha sucedido ese día o que puede suceder al día siguiente. Enfócate en algo alegre y positivo, que te haya pasado o que te haga sonreír. Por muy malo que haya sido el día, siempre queda algo positivo a lo que agarrarse. Esta parte es cierta. Dentro de todo lo malo, encontremos lo bueno. Y si no, creemos rutinas. De repente en la noche acostúmbrense a ver el álbum de fotos familiares, si lo tienen en físico o lo tienen en su celular, leer alguna frase motivadora, escribir pensamientos bonitos o de agradecimiento en un cuaderno, en un bullet journal, en una agenda, o quizás tener una conversación agradable que también los haga sonreír. Esto va a ayudar a que nuestros pensamientos sean positivos antes de dormir. El cuarto consejo es adoptar una rutina sana, precisamente hablando de rutinas. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos un ritual antes de acostarlos por la noche para que el cerebro del bebé se vaya acondicionando para dormir. En los adultos sucede algo parecido. Una ducha, leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar o rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar. Pueden ser rituales para preparar a tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. Si bien es cierto, a veces es complicado en algunos días mantener la rutina, tratemos de que esto sea la mayor cantidad de los días. Lo hemos venido viendo justo en los consejos que nos está dando Claudia Hammond de las mejores maneras de descansar. En todas ellas remarcamos siempre crear un mini ritual. Antes de dormir, tengan todo en orden y que sean cosas que a ustedes le lleven a la calma. Inclusive, minutos antes de dormir pueden rociar algún perfume, algún agua de olor que sea agradable. Así nuestro cerebro va aprendiendo que cada vez que sintamos ese olor, ya es hora de dormir. O incluso una oración, como nos recomienda aquí la autora, o unos minutos de meditación. Así nuestro cerebro dice, ah, perfecto, ya es hora de meditar, quiere decir que ya toca dormir. Recordemos que en la frecuencia de estos hábitos, de estas rutinas, vamos reentrenando al cerebro. A veces no tenemos rutinas nocturnas y terminamos de hacer cosas distintas cada día y luego ya queremos dormir. Hay días que va a funcionar, pero lo ideal es que creemos rutinas, no solo en la noche, también en la mañana. Tengan rutinas de activación en la mañana y tengamos rutinas de activación en la noche. Totalmente al milímetro. Termino mi lectura a las 10 de la noche, inmediatamente me levanto, voy a los servicios, hago una oración, hago un poco de meditación. Roceo un perfume, un aroma agradable, de repente veo unos 10 minutos lo que ustedes tengan, pero que sea una rutina bien pauteadita para que el cerebro vaya diciendo allá, termina la rutina de 20, 30 minutos, toca dormir. Y que esa rutina sea saludable, es la recomendación. Vamos a terminar la lectura del día de hoy con estos puntos que faltan, pero antes hay una lectura, un ejemplo de la autora que dice dos amigos o enemigos. Cuidado con el ejercicio excesivo por la noche. Igual que a algunas personas les ayuda a liberar cortisol y a descansar más profundamente, a otras les activa y les impide dormir. Las cenas copiosas y el alcohol son agentes disruptores del descanso. Cuidado con la cafeína, el té o algunos excitantes previos al sueño. Hay personas que una pequeña cantidad de café inclusive los induce al sueño. No café puro, obviamente, o inclusive también algunos tés. Por eso nos ha remarcado hoy el libro que todas las personas tenemos mecanismos diferentes. Lo que le sirve a uno no va a ser igual para otra persona.
Así que mucha atención con ello para encontrar nuestra propia rutina. El último consejo es duerme sin luz. Quizás te sorprenda. Mucha gente en verano aprovecha para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema, siempre y cuando no te importe madrugar. Me refiero a tener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de tu televisión a tener las notificaciones activadas del teléfono o alguna luz en el pasillo. Por muy pequeñas e imperceptibles que dichas luces parezcan, tienen un efecto nocivo en la producción de melatonina. Esa recomendación sí, desactiven, pongan en modo avión el teléfono cuando estén durmiendo. Avisen previamente a su familia que tienen desconectado y que a partir de tal hora están disponibles para que esas lucecitas o esos sonidos no bloqueen, no impidan nuestro sueño de corrido, como quien dice. Terminaremos con esta parte que nos habla del estado de ánimo depende de la actitud. Esto es algo que nosotros ya lo tenemos hasta tatuado inclusive. Nuestra actitud es un factor determinante en cualquier cosa que hagamos en la vida. La actitud previa a cualquier situación determina a cómo respondo a ella. La manera la que me enfrento a una entrevista de trabajo, a una cita amorosa, un examen, influye de forma crucial en el resultado de las mismas. Hay gente que prefiere ir siempre pensando en lo peor para no desilusionarse en vano. Es cierto que de esa manera uno se sorprende en lo positivo al disfrutar algo inesperado, pero sabemos que el cerebro se activa de forma impresionante al poner una actitud positiva como centro de comportamiento. La actitud es la decisión con la que yo decido enfrentarme a la vida. Al ser una decisión, uno siempre se puede trabajar y mejorar en ello. La actitud es un potente activador del estado de ánimo. Hay veces que uno se encuentra en un estado depresivo, que no responde a actitudes de ningún tipo, pero sabemos que en cuanto una persona que sufre, enferma y presenta dolencias emplea su mejor disposición, aunque le cueste, las cosas poco a poco mejoran y fluyen. Aquí una pausa para ver con qué actitud estamos llevando cada día de nuestras vidas a pesar de dolores, enfermedades, malestares, problemas. La actitud puede cambiarlo todo. Y aquí hay un cuadro, un gráfico, que viene del primero que hemos visto el día de ayer, sobre estado de ánimo. Ya hemos repasado hoy día cómo este se ve influido por la información del exterior, por cómo interpretamos la realidad, nuestro sistema de creencias, también lo hemos leído hoy, y la capacidad de atención. Todos los factores que se involucran al estado de ánimo. Y con eso hemos cerrado este capítulo. Vamos a continuar mañana en la página 108 del libro. Hoy día hemos tenido bastante información respecto a los puntos que hemos tocado, que hemos concluido con este cuadro recordatorio que nos da el libro para poder ampliar nuestro conocimiento. Y consejos muy importantes que nos ha dado la autora. Consejos que les recomiendo siempre que podamos poder analizar si los estamos cumpliendo, cómo lo vamos a aplicar y lo vamos a adaptar a nuestra vida. Como bien nos ha indicado el libro, no a todas las personas le va a funcionar igual. Es posible que ustedes ya tengan rutinas de la noche, del día, de la tarde, que estén muy alineadas a sus trabajos, a sus vidas familiares, pero recordemos que estas tienen que ser saludables. Si sentimos que algo está fallando, es importante que seamos nosotros los responsables de poder analizar dónde está habiendo una fuga, por qué está habiendo un resultado que yo no quiero. Vamos a cerrar la grabación de la lectura de hoy para poder conversar un poco, chicas, sobre los puntos que hoy día hemos aprendido en esta lectura y ponerlos en práctica en nuestra vida.